Bueno, buenas noches. Estamos ya en vivo. Esperamos a que se conecten algunas personas. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes haciendo una transmisión en vivo. Siempre tratamos de tener personas que puedan aportarnos en este momento, ¿verdad? Que estamos en una coyuntura difícil. Y bueno, vamos a empezar presentando a nuestro invitado, ya seguramente muchas personas lo conocen, es Juan Francisco Solórzano Fopa. Él es abogado por la Universidad Rafael Landívar y es catedrático universitario. Trabajó durante 12 años en el Ministerio Público en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, en la unidad de análisis, y dirigió la Dirección de Análisis Criminal. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal y Criminalística. Fue superintendente de la SAT de marzo de 2016 a enero del 2018, además de ser bombero municipal ad honorem durante 13 años. Se postuló como candidato a alcalde de la ciudad capital de la ciudad de Guatemala por el Comité Cívico Mi Barrio, pero por distintas razones no logró participar en el proceso electoral en junio del 2019. Durante su paso por la SAT, en el caso de corrupción que involucró a la empresa Aceros de Guatemala, la Fiscalía de Delitos Económicos encontró pruebas de defraudación tributaria por medio de presentación de facturas de proveedores que no existían, fallecidos o que no habían tenido una relación comercial comprobable. Se calculó que el fraude fiscal ascendió a 255.612.266, así como la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores por 11.8 millones. Por su trabajo destacado como superintendente, también Juan Francisco Solórzano Fopa ha sido reconocido por distintos sectores de la sociedad guatemalteca, pero al mismo tiempo también le ha implicado el ataque de sectores conservadores, militares, contrainsurgentes, retirados y por políticos y empresarios acusados de corrupción. Entonces, bueno, Juan Francisco, buenas noches, bienvenido, esta es tu casa. Gracias por la invitación. Claro, bueno, tal vez podemos empezar de lleno preguntarte, ¿verdad? A partir de la emergencia provocada por el tema del coronavirus, del COVID-19, ¿cómo analizas el desarrollo económico y social en el país? Bueno, tenemos sin duda alguna una recesión económica muy fuerte como no ha habido en el pasado. Es la más fuerte que nos va a golpear y que nos ha golpeado en la historia moderna. Eso va a significar un retroceso en la economía hasta puntos posiblemente entre un menos 2 y menos 3%, digamos, del PIB con relación al año pasado. Eso significa en realidad una caída de cerca de 6 puntos en lo que se esperaba que creciera Guatemala este año. Entonces, eso es, sin duda alguna, es una tragedia, pero que sabemos que viene, en este caso, pues, a consecuencia de una tragedia o una pandemia que es aún peor y que es un tema sanitario eminentemente que de cualquier manera nos iba a golpear y que no solo es un tema de Guatemala, esto es un tema a nivel mundial donde en realidad casi todos los países del mundo están siendo afectados por la pandemia y a su vez también por las dificultades económicas. Claro. Sobre los fondos millonarios que todos hemos escuchado y lo que ha sucedido, que realmente yo creo que muchas guatemaltecas y guatemaltecos somos muchas veces ajenos al tema económico y es un poco difícil de comprender. Pero todos sabemos, y no es ningún secreto, que hay fondos millonarios que fueron aprobados recientemente por el Congreso de la República para atender la emergencia.
En ese sentido, ¿cómo puedes evaluar la administración del dinero y la transparencia con que lo han hecho? Mire, ahí, lo primero es que el Congreso creo que actuó bastante rápido en tratar de dar alguna ayuda, previendo obviamente que esta situación se iba a dar, ¿verdad? Que esta crisis económica se iba a dar. El Congreso actúa, aprueba 11.000 millones de apoyo, más otros 3.000 que ya había aprobado, fueron cerca de 14.000 millones. En principio, esos son los destinados específicamente para el tema de la emergencia. El gran problema está siendo que ese dinero todavía no lo estamos viendo en las calles, ¿verdad? Todavía no estamos viendo que haya beneficiarios, no estamos viendo que haya personas que ya estén recibiendo un subsidio del Estado, que ya estén recibiendo alguno de los pagos de los distintos programas, por ejemplo, los 75 quetzales diarios que se les iban a dar a los trabajadores que se les suspendiera el contrato. Ya hay muchos trabajadores a los que sus empresas les han suspendido los contratos, o sea, ya no están recibiendo salario y sin embargo el Estado todavía no les está dando este subsidio que equivale a cerca de 2.250 quetzales al mes, digamos. Que ni siquiera, y eso es otro tema, que es un subsidio que ni siquiera corresponde, por ejemplo, al salario mínimo actualmente en el país. Entonces, claramente es un subsidio que si lo queremos ver de alguna forma es únicamente de subsistencia, si es que se puede en realidad subsistir con esa cantidad. La canasta mínima básica, según el INE, en nuestro país está por encima de los 4.000 quetzales. O sea que este subsidio apenas, digamos, alcanzaría a cerca un poquito más de la mitad de la canasta básica. Entonces, estamos viendo ahí que en realidad hay un par de problemas con eso, ¿no? Un tema es, la pregunta es si van a ser suficientes o no esos fondos, ese subsidio que se está dando, no solo en el tema de los 2.200, también estamos hablando del otro bono familiar de 1.000 quetzales, son únicamente 1.000 quetzales, digamos, para las familias, o sea, ese bono inclusive es menor a los 2.200. Y lo otro que se está dando, pues es una caja con víveres, lo cual obviamente es una ayuda, que es una ayuda además que esa no fue aprobada por el Congreso. En realidad la caja de víveres se está dando más que todo como parte de las donaciones que ha hecho el sector privado al Estado. Y esa ya se está repartiendo, pero es una caja de víveres que también es bastante limitada, digamos, no es que nos vaya a servir para vivir ni siquiera un mes completo. Entonces, lo que estamos ya observando es que se están dando los despidos masivos, se están dando ya las situaciones en las cuales la economía del ciudadano de a pie está muy golpeada, la economía informal está sufriendo mucho, porque obviamente al no haber una economía normal, digamos, un flujo económico de personas que transitan en la calle, que están en el día a día consumiendo distintos servicios o bienes en estos comercios informales, eso está haciendo que estos vendedores pues tampoco tengan ingresos. Entonces lo que estamos ya es en ese momento en el cual se acaban de alguna manera los pocos ingresos que habían habido, algunos ahorros, y ahora el Estado debería entrar a tratar de suplir esas necesidades, porque además es el mismo Estado el que está limitando la locomoción, está limitando el trabajo, está limitando que se lleve, no por un tema irracional, digamos, lo está haciendo, creo yo, pues justificadamente, pero si es el Estado quien lo está haciendo, también se espera que el Estado pueda dar una respuesta económica a la población que lo necesita, y eso es lo que actualmente no se está viendo. Claro. ¿Y quién decide sobre el manejo de estos fondos? Depende del programa. Por ejemplo, está el programa de los 75 quetzales diarios, ese programa lo está manejando el Ministerio de Economía, ¿sí? Entonces, ahí es el Ministerio de Economía enteramente quien va a manejar y quien va a indicar quiénes van a ser los beneficiarios. Estos beneficiarios tienen que haber llenado algunos requisitos previos, que es que tuvo que haber pasado primero por el Ministerio de Trabajo, la suspensión del contrato, y después de la suspensión de ese contrato, entonces poder acceder a este subsidio, digamos. De ahí, el Ministerio de Desarrollo Social va a manejar todo el tema con relación a los 1.000 quetzales. Estos 1.000 quetzales que se van a dar todavía no está muy claro a qué familias se le van a otorgar.
son 1.000 quetzales que en principio se ha dicho que se va a tomar como referencia y de hecho la ley que fue aprobada por el Congreso así lo estipula, se va a tomar como referencia el recibo de la luz del mes de febrero. ¿Sí? Si el recibo de la luz del mes de febrero es un recibo que está en la tarifa social, digamos, en lo que conocemos por debajo de los 80 kilovatios, entonces la persona que tiene ese recibo de alguna forma puede ser beneficiaria de este programa. Ahora eso plantea varias incógnitas, digamos, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que arrenda? ¿Sí? El recibo no está a su nombre. Vamos a tener muchísimas personas que tienen recibos a su nombre, pero que en realidad no son los usuarios de ese servicio de energía eléctrica. Claro. ¿Qué va a suceder en el interior del país, por ejemplo, con otros usuarios, con otras personas que no están registradas en el sistema? Hay un problema ahí y que es complicado, hay que hablarlo con nombre y apellido. Por ejemplo, Codeca como organización pues no está registrado sus contadores, porque ellos básicamente evitan el uso de contadores a través de conexiones directas. Entonces, las personas que de alguna u otra forma están afiliados de esta manera irregular a la energía eléctrica, pues tampoco van a ser beneficiados con este bono, digamos, de 1.000 quetzales. Hay otras situaciones que todavía no sabemos muy bien del todo cómo va a funcionar, pero lo que ya estamos empezando a ver es esta situación de este bono, que además lo otro que se está hablando del otro beneficio que se iba a dar a vendedores informales a través de las municipalidades, digamos, que esa es una variable que en realidad no estaba contemplada en la ley, pero el gobierno, buscando tal vez alguna ejecución un poco más rápida, intentó acudir a algunos alcaldes para que estos sean los que den el padrón de personas que están en el comercio informal. Pero en realidad esto lo que se está volviendo es un tema clientelar de los alcaldes a dedo. Pueden decidir quién lo y quién ponen en ese listado, y pero no hay ningún criterio para los alcaldes para poder saber de qué manera ellos van a seleccionar a estas personas. Y ya se están viendo problemas a nivel del interior de la República con con algunos ciudadanos, con algunos vecinos que de alguna u otra forma están protestando ante sus autoridades municipales para que puedan ser incluidos en estos listados, pero de nuevo estos listados en realidad van a ser casi que a dedo de parte de los alcaldes. Claro, y también hay que mencionar que no toda la gente tiene servicio de energía eléctrica, ¿verdad? Así es, se estima que hay un cerca del 10%, digamos, de personas que no tienen servicio de energía eléctrica. De alguna manera la ley trató de solventar esta situación. En la ley sí se habla de que el padrón puede aceptar hasta un 10% de personas que estén fuera o que no tengan contador como casos especiales. Pero, de nuevo, esos casos especiales habrá que ver cómo los maneja el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Claro. Aquí nos preguntan cuál debería ser el apoyo a las municipalidades y en este caso la ciudad de Guatemala. En apoyo de las municipalidades debe consistir básicamente en dos temas, creo yo. Uno, en medidas sanitarias. Tienen que trabajar en medidas sanitarias en lo que son las distintas áreas, las calles, las áreas públicas, los parques, las distintas áreas recreacionales de las ciudades y de los distintos municipios y aldeas. Y pues esa es una parte. Y la segunda parte, donde también las municipalidades pueden trabajar mucho, es ahora en ordenar estos listados, estos padrones que tienen que hacerse, pero buscar que sean transparentes, buscar que lleguen de verdad a las personas necesitadas dentro de su municipio
Y esto va a ser una tarea, sinceramente, muy, muy difícil, porque hay municipios del país donde hay muchas aldeas muy alejadas, no hay registro de todas las personas de cada municipio. Hay personas que no reciben ni siquiera ningún servicio básico de las municipalidades. También eso es un tema muy importante porque si no proveemos de servicios básicos, las municipalidades no proveen a sus ciudadanos de estos servicios, hay temas tan elementales que se hablan como lávese las manos, pero no tenemos agua, digamos. Claro. Y esto está sucediendo inclusive aquí en la ciudad capital, en la zona 2, en la zona 6, zona 18, estamos viendo que están siendo áreas sumamente afectadas por la escasez de agua, que además esta escasez se está acrecentando, digamos, o se está de alguna forma ahorita evidenciándose más por un verano que está siendo sumamente caluroso, más caluroso que otros años, con lo cual ha llevado también a que no hayan tantas lluvias y por lo tanto estamos teniendo una escasez de ese vital líquido que es sumamente importante para cualquier medida de higiene que se quiera adoptar en cualquier municipio de Guatemala. Claro. Bueno, cambiando también un poco de tema, pero siguiendo con esta situación que está afectando sin duda la economía guatemalteca. El caso, por ejemplo, de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, están experimentando una reducción muy fuerte en sus ingresos porque no tienen trabajo. Muchos de ellos se han quedado sin trabajo. Hace una semana tuvimos una entrevista con Daniel Shaw y él nos comentaba la cantidad, o sea, son millones de migrantes que están ya sin trabajo en Estados Unidos. ¿Cómo puede repercutir esto en las remesas que llegan a cientos de familias y cómo puede afectar esto la economía guatemalteca? En la economía guatemalteca, el 13-14% aproximadamente se basa, de nuestro PIB, se basa en las remesas que ingresan al país y que nos mandan nuestros hermanos migrantes y radicados en Estados Unidos en su gran mayoría. Entonces, estamos hablando de cerca de 11 mil millones de dólares. O sea, esos son 85 mil millones de quetzales aproximadamente. Es lo que ingresa de remesas al país, es el equivalente al presupuesto que se tenía asignado para este año en todo el estado. Entonces, para que tengamos una relación de lo importante que es y la cantidad de dinero que significa para el país. Con la mala suerte de que el virus ha sido especialmente dañino en ciudades donde hay mucha presencia de migrantes, como lo son, o estados, mejor dicho, como lo son California y Nueva York. La Florida, por ejemplo, que también es otro estado donde hay bastante presencia de migrantes, también está siendo afectado, aunque en bastante menor medida. De estos tres estados, sin duda alguna, el más afectado es el estado de Nueva York. El estado de Nueva Jersey, que es muy cercano a Nueva York, también aglutina una gran cantidad de migrantes guatemaltecos y está siendo también sumamente afectado. Entonces, también hay que recordar que los migrantes, el problema, digamos, uno de los distintos problemas que tienen al ser ilegales en Estados Unidos es que no pueden acceder a subsidios del gobierno y no pueden acceder a muchos de los planes de rescate que el Estado, que el gobierno federal de los Estados Unidos está dando. Entonces, el seguro de desempleo, por ejemplo, ellos no pueden ir a pedir un seguro de desempleo al gobierno federal, que es un tema que los estadounidenses con su papelería o las personas residentes con un estatus, un permiso de trabajo legal, sí lo pueden hacer. Entonces, son situaciones que también es una desventaja propia de ser migrante ilegal en Estados Unidos y por ende ellos están actualmente también en una posición de supervivencia, ¿verdad? Y en ese sentido no están, y es lógico que de alguna manera no apoyen tanto a nuestros hermanos guatemaltecos como lo estaban haciendo y como lo han venido haciendo durante muchísimos años, que han sido sinceramente el sostén de nuestra economía. Claro, es, es tremendo esto, pero también hablando un poco sobre la situación de los comercios aquí en Guatemala,
En forma de broma, pues el doctor Yamatei ha hablado sobre la tienda Doña Chonita que puede permanecer abierta, pero en la realidad es que un número importante de comercios ha permanecido cerrados y otros abren parcialmente. Las ventas han disminuido considerablemente y el consumo de todo tipo de productos también se ha reducido, ¿verdad? ¿Tiene alguna estimación sobre el impacto de la crisis en el tema de la recaudación tributaria? Sin duda alguna, el tema de la recaudación está siendo un problema actual para el gobierno. Se estima que ya podría ser la brecha fiscal. Actualmente, de hecho, el primer trimestre, hay que decirlo, hasta marzo no había brecha fiscal. Había habido un incremento de un 3%. Sin embargo, en la mitad de marzo se vio una disminución del IVA a casi la mitad, digamos, de lo que se debería haber recaudado en ese mes. Esto nos dice, y marzo apenas estuvo cerrado medio mes, o sea, lo que nos dice es que para abril, en realidad, el IVA, la caída se espera que sea sumamente grande, con lo cual podríamos estar hablando de que cada mes de aquí al futuro represente por lo menos de 1.000 a 2.000 millones de brecha, digamos, por mes. Eso podría llevar a una cifra fácil de unos 15.000 millones de quetzales que no vamos a recaudar este año con relación al año pasado. Es una brecha muy, muy alta. Puede ser inclusive un poco más, dependiendo de qué tanto se agrave la economía. Puede llegar a ser menos si es que la economía empieza de alguna manera a funcionar, aunque sea para el segundo semestre, digamos, del año, a partir de julio, o inclusive todavía podría llegar a levantar un poquito si el último trimestre se logra que ya haya una actividad económica un poco más normal. El gran problema es que la incertidumbre de cuándo eso será es lo que nos está matando de alguna forma y lo que está haciendo que tampoco haya ningún tipo de inversión y que las personas estén prefiriendo guardar el poco dinero que tienen para poder sobrevivir esta etapa dura que se viene en economía. Y eso se refleja en las ventas, en las compras, en la actividad económica y por ende en la recaudación fiscal. Entonces, ya estamos en un momento en el que el Estado, porque el Estado ahorita está gastando en algunos programas y está gastando en algunos temas por la emergencia, está teniendo un ingreso menor al previsto y está la liquidez de estos programas todavía no han sido colocados, la impresión de dinero por parte del Vanguard todavía y los Vanguard todavía no han llegado, o sea, el Estado está empezando a gastar ahorita de alguna forma cosas que dependen de préstamos y dependen de bonos, pero no han llegado todavía a las finanzas, a las arcas. Entonces, ya estamos, y he escuchado de algunas instituciones del Estado a las que ya se les ha comunicado que no hay liquidez en este momento y que van a tener serios problemas financieros para este año. Claro, y en ese sentido y en todo este tema empresarial, ¿cómo ves la posición del sector de la élite empresarial en relación a las medidas de confinamiento establecidas por el presidente? Mire, yo creo que el presidente de alguna u otra forma obviamente está en una posición difícil en la cual debe ponderar varias cuestiones, ¿verdad? Lo primero, y él lo ha dicho, aunque algunas veces por ahí se contradice, pero creo que la mayoría de medidas han sido medidas para preservar la vida, digamos, y para preservar la salud, previo o en prioridad, mejor dicho, a las medidas para la actividad económica. Esto ha sido algo positivo que no a todos los miembros del CACIF obviamente les ha parecido, pero también hay que decir que el sector privado organizado ha donado y ha realizado muchos aportes en efectivo y en distintos tipos de víveres, bienes, equipo médico, suplementos para toda la parte sanitaria. O sea, sí han estado activos en esa parte.
Ahora yo creo que esperaban de alguna manera tal vez que el Congreso de la República fuera más benévolos en algunos temas de impuestos, con los cuales el presidente tampoco puede relajar, porque sinceramente ya tiene una crisis financiera en el Estado y el presupuesto está altamente desfinanciado. Depende de bonos que llevan un tiempo en colocarse, o sea, él no puede simplemente a esas alturas decir voy a prescindir de cobrar impuestos. Además, porque nuestros impuestos en realidad apenas alcanzan para que funcione el Estado. Un Estado que es el Estado más pequeño del mundo, ¿sí? Con relación al tamaño del presupuesto versus el tamaño de la economía, digamos, versus el Producto Interno Bruto. Entonces, es un Estado sumamente débil, sumamente raquítico, un Estado que, insisto, apenas cobra para sobrevivir. Entonces, tampoco puede perdonar, creo yo, impuestos, no porque no quiera, sino simplemente porque si lo hace, quiebra el Estado. Entonces, lo que habrá que pensar es en mayores aportes, lo que habrá que pensar es posiblemente en mayor endeudamiento, en mayor emisión de bonos, en que el Estado en realidad lo que hizo, que son los 14,000 millones más algunos otros préstamos, pero que no son todos a corto plazo, lo que estamos viendo es un paquete sumamente tímido, digamos. Eso es un paquete que representa apenas el 2% de nuestro PIB. Estados Unidos ya superó casi el 50% de su PIB en paquetes de rescate. Va a llegar, pero con el último que se aprobó apenas ayer ya hubo un acuerdo entre los demócratas y los republicanos. El primer paquete fue casi el 30% de su PIB. O sea, estamos en realidad todos los países europeos, sus paquetes, o sea, son paquetes en realidad robustos, fuertes, donde se están tomando medidas que usualmente no se tomarían. Sin embargo, aquí vemos todavía mucha timidez en ese sentido y entonces el sector privado hubiera esperado ese tipo de apoyos por la parte de impuestos, pero yo sinceramente no creo que vaya a ser así. El Estado no tiene para poder la posibilidad de decir vamos a perdonar impuestos. Sinceramente, no veo que vaya a poder pasar por las finanzas del Estado, pero sí se plantea un reto importante para que también el Estado pueda ayudar a la mayoría de población y que la población pague los servicios. Porque el problema, y sí es un problema real, si la población en una gran cantidad deja de pagar servicios, deja de pagar sus deudas, deja de pagar a sus trabajadores, los que son pequeños empresarios, nos metemos en un círculo vicioso muy difícil. Entonces yo sí creo que el paquete de rescate debe ser aún mayor, debe ir dirigido a la población en general. Hoy me decía un amigo, deberían darnos, o sea, parejo a todo el mundo, que repartan 30,000 millones de quetzales y que nos den a todo el mundo por DPI, por CUI, que nos den 1,500, 2,000 quetzales a cada uno y que sobrevivamos. Pues no es una mala idea, no es descabellada, en realidad en algunos lados se está haciendo de esa manera, o sea, que sean programas muy parejos, porque lo que es urgente es que llegue. Y cuando se apoya, digamos, de alguna manera a la población, entonces la población va a pagar sus deudas, la población va a pagar sus servicios, la población le va a pagar a los que deben, la población va a seguir generando los empleos que genera, va a seguir comprando, va a seguir adquiriendo ciertos bienes, tal vez no todos, obviamente, porque estamos en una crisis, pero va a seguir consumiendo. Claro, Y ahí se evita esta cadena. claro. Entonces habrá que ver, porque yo creo que en general todos, también el sector privado está en una posición muy difícil. Vemos, por ejemplo, en el tema de México, estamos viendo, López Obrador estaba diciendo que los que tenían más dinero iban a pagar más. ¿Eso se puede aplicar aquí en Guatemala o es que no permite el sector empresarial que ese tipo de cosas sucedan en el país? Yo creo que vamos a estar muy cerca de empezar a ver algún tipo de medida así. Tal vez no a tan corto plazo, pero sí a mediano plazo. Para mí es inevitable que tengamos que hablar posiblemente a finales de este año de una reforma fiscal. Eh, no podemos sostener el grado de deuda que estamos teniendo actualmente y posiblemente que vamos a tener, porque yo estoy
casi convencido que si seguimos este ritmo, lamentablemente los contagios ya están aumentando cada vez más. Ya llevamos 2 días por encima de 40 contagiados. En apenas 2 días estamos llegando casi a una tercera parte de todos los contagiados que teníamos. Si empezamos a crecer a este ritmo, ya en una semana vamos a llegar casi que cada día va a ser el 100%, digamos, de los contagiados, lo cual ya es una curva peligrosa, que sabíamos que en algún momento íbamos a llegar ahí, que no es un tema de mala gestión, pero eso lo que nos dice es que apenas estamos empezando la parte difícil, digamos, sanitariamente hablando. Y la crisis, entonces, lo más seguro es que se va a extender. Si la crisis se extiende por varios meses, va a tener que venir otro programa de ayuda y va a tener que venir otro programa pues, que sirva para subsistir y para que llegue el dinero a que la gente literalmente no se muera de hambre. Entonces, en ese escenario donde todavía nos vamos a endeudar más, vamos a tener que hablar entonces de una reforma fiscal, donde yo creo que ahí sí va a ser importante empezar a hablar de este tipo de cuestiones, ¿verdad? De que más tenga, de un sistema tributario más justo, donde que más tenga, con mayor renta, aporte más en su nivel de impuestos y que no sea solo una subida del IVA que nos va a afectar a todos, pero que seguramente va a ir también en ese paquete. Claro. Vemos entonces con lo que nos ha dicho, los retos que tiene el Estado son bastante grandes. Nos enfrentamos pues a una crisis sumamente fuerte y también están los retos de la sociedad guatemalteca. ¿Cuáles son esos retos que nosotros debemos afrontar como sociedad? Hay que ser bastante disciplinados, hay que salir lo menor que se pueda, hay que ser bastante solidarios, hay que los que tenemos y podemos de alguna forma seguir aportando algo, seguirlo haciendo, ver dónde consumimos, qué consumimos, tratar de ir de alguna manera apoyando esfuerzos que están saliendo muchos. Hemos visto que la solidaridad se ha estado multiplicando. Hay, por ejemplo, en las personas de Gayuela, en la zona 1, que están haciendo están distribuyendo cerca de 600, 700, 800 almuerzos, 200, 300 desayunos, y encima de todo están afrontando ahora dificultades que los quieren cerrar, no, hay que apoyar, digamos, y lo que tenemos que hacer, y sí hemos visto mucha solidaridad. Yo he visto mucha gente que ha estado muy activa en muchas iniciativas de ver cómo se apoyan los unos a otros, pero apenas estamos empezando, digamos. Entonces esa solidaridad debe seguir. Yo creo que en algún momento sí tenemos que ver también algunas empresas grandes y algunas gentes del país que tienen mucho más acceso a capitales, que de alguna forma asuman muchas de las pérdidas. Sé que es algo difícil, pero también que sigan apoyando también las grandes empresas que lo han hecho, porque eso, insisto, también es algo bueno, también hay que decirlo, no ha sido tampoco, yo calculo que las donaciones de todas las grandes empresas sobrepasan ya los 200 millones de quetzales entre lo que han estado dando. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos esa solidaridad, pero, y fundamentalmente, que es lo más importante, manteniendo medidas sanitarias y cambiando un estilo de vida, que es muchas veces lo más difícil, ¿verdad? La mascarilla posiblemente no nos la vamos a quitar en 6 meses, digamos. Es un tema de que tenemos que empezar a ya acostumbrarnos. Habrá que ver cómo va a estar el tema de los colegios con los niños. El día de hoy, por ejemplo, mi hija ya nos informaron que su guardería, que es una guardería que dependía mucho de cuestiones de beneficencia, de actividades y que trabajaba mucho, digamos, con donaciones, pues ya está cerrando y está dando postergado este año, porque saben que va a ser muy difícil poderse reponer. Habrá que ver qué disposiciones van a haber de parte del Ministerio de Educación en ese sentido. Los niños es un tema fundamental, porque además los niños también no solo es el reto de ahora la educación que está haciendo a distancia o que está haciendo en su casa, sino que también ponen un reto mayor a sus padres, hay que decirlo abiertamente, sobre todo a las mamás, que además muchas ahora
trabajan porque siguen haciendo algún trabajo en su casa, tal vez no desde, y me estoy refiriendo al trabajo, digamos, profesional, además de lo que implica el trabajo o del hogar y todas las cuestiones que hay que hacer en la casa, más el tema extra que ahora significa tener que involucrarse mucho más de lleno en la educación a distancia, porque en esa educación a distancia tienen que controlar a los hijos. Entonces es un tema bien, bien complejo, es una dinámica social que está cambiando mucho. Además, nosotros somos un país donde tal vez para efectos sanitarios ha sido una ventaja, digamos, no tenemos una población tan adulta, no tenemos una población tan mayor, pero para temas del encierro y para temas de las medidas sanitarias es mucho más difícil porque entonces tenemos demasiados niños y es una población muy, muy joven. ¿Y qué vamos a hacer con esos niños? ¿Cuánto tiempo van a lograr estar encerrados ellos? ¿Los vamos a mantener a pura televisión y juegos y lo demás? Es una cuestión compleja y de alguna manera nos vamos a tener que ir adecuando y también saber que cuanto más disciplinados seamos nosotros, posiblemente más rápido podamos pasar de estas circunstancias. Claro, y sí, en realidad vemos en las estadísticas que los contagios mayores es en las edades de 21 a 41 años. O sea, es más del 50% de los contagios es de esas edades. Podría decir que el 70% de los contagios es de estas edades jóvenes. Y también vemos, bueno, de alguna manera que la tasa de mortalidad disminuye, mortandad con esta crisis disminuye porque hay más gente joven que adultos mayores y que vemos que los adultos mayores que hay están en condiciones críticas, ¿no? Juan Francisco, para terminar, digamos, estas preguntas y darle paso a la gente que quiere participar y toda la gente está escribiendo, en tu experiencia con el Ministerio Público y la SAT, ¿sigue siendo un horizonte la lucha contra la corrupción y la impunidad? Yo creo que la ciudadanía aprendió muchas lecciones buenas, positivas en el pasado reciente, en estos casos grandes que hemos visto, y hay algo que se ha reflejado y que es la auditoría social. Seguimos y ya sigue funcionando. Hemos visto también que han habido algunos medios digitales que han estado haciendo una muy buena labor. Plaza Pública, por ejemplo, un medio digital que es de la casa de estudios, de mi casa de estudios de la Universidad Rafael Andívar, ha hecho un seguimiento a todas las compras y contrataciones del Ministerio de Salud y ha descubierto y ha denunciado y ha hecho público cómo han habido algunas compras que sinceramente han sido muy oscuras, que han sido dadas u otorgadas a personas que no llenan todos los requisitos que se buscan, que no tenían la capacidad de proveer un producto, vinculadas a personas oscuras. Todo este tipo de cuestiones se han denunciado y han hecho, además, que el Estado, de alguna manera, tenga que corregir esta situación y lo estamos viendo ya en denuncias presentadas por el mismo organismo ejecutivo a través de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Lo estamos viendo también en el cambio de autoridades en el Ministerio de Salud. Esto tampoco es bueno, pero nos dice que de alguna forma hay ahí, en auditoría social ha funcionado, digamos, 3 viceministros administrativos en 3 meses, digamos, en 102 días de gobierno, 2 viceministros técnicos. O sea, ha sido el ministerio donde más cambios ha habido en temas de viceministros en apenas 3 meses. Eso es un tema que tiene mucho que ver también, creo yo, con esa labor de fiscalización social y de auditoría social que se está haciendo, que es sumamente importante. El pueblo ya no se deja tan fácil, de alguna manera, no digamos engañar, pero ya no se deja abusar y ya no está dejando tampoco que los funcionarios públicos usen de forma discrecional estos fondos, y hay que seguir enfocado en esto y hay que aumentar esa fiscalización, porque además por estar en un estado de calamidad como el que estamos, las compras se pueden hacer de una manera directa, se pueden gastar cientos de millones de quetzales en un día, en horas,
lo cual es necesario, pero eso no significa que no se tenga que hacer de manera transparente y que no se tenga y que no se pueda fiscalizar y que no se deba de alguna manera cuestionar, porque también yo sí creo que el gobierno ha querido insistir mucho en que quien lo cuestiona en realidad está entorpeciendo la labor del gobierno, y eso no es así. La fiscalización y la auditoría social lo que busca es transparentar la labor del gobierno y que se gaste bien el dinero sin corrupción. Y eso nunca va a ser entorpecer la función pública. Entonces, hay que seguir en esa función, hay que seguir en ese trabajo, hay que aplaudir a quienes ya lo están haciendo y quienes se quieren sumar. También que seamos eco como sociedad, como población, de cuando se descubran estas situaciones, denunciarlas y ojalá esperemos que entidades como el Ministerio Público, que ahora tienen que hacer la investigación respectiva, pues se tarde lo menos posible. Hemos visto un Ministerio Público muy lento, sinceramente, con actos que uno ve de alguna manera evidentes. Uno sabe que los expedientes llevan su tiempo, que las investigaciones tampoco se hacen de la noche a la mañana, pero sí creo que la percepción generalizada es que van muy lentos. Esperemos que le pongan un poquito más Claro. de velocidad. Sí, bueno, pasando a las preguntas, dice Raúl Baiza, dice, buenas noches, ¿cómo cree que deberían de invertir los recursos para salud? Yo creo que en el tema de salud lo importante es escuchar a los expertos. Sinceramente, hay doctores, hay médicos, tiene que priorizarse ahí sí que la parte humanitaria y sobre todo dar y proveer de buen equipo de protección personal a quienes están en la primera línea, digamos, de trabajo, que son las personas que están en los hospitales y todo el tipo de personal, enfermeros, personal de laboratorio, personal de limpieza, las fuerzas de seguridad, los bomberos que están atendiendo emergencias, traslados, todo este personal que hoy por hoy está involucrado de manera directa en atender a las víctimas, es el principal personal que hay que proteger para que ellos puedan proteger a sus usuarios, a las personas enfermas. Cuando yo fui bombero, recuerdo en la escuela, en la primera o segunda semana de entrenamiento, lo que nos decían es, bueno, ustedes tienen que tener todas las medidas de protección personal adecuadas, porque aquí hay 3 reglas, nos decían eso, ¿verdad? Primero, la seguridad del bombero; segundo, la seguridad del bombero; y tercero, la seguridad del bombero. ¿Por qué? Porque si el bombero no está seguro y no tiene todo su equipo, el bombero no va a poder ayudar a otras personas. Y así es la lógica ahora con las personas y que están en la primera línea, digamos, atendiendo a los distintos enfermos. Creo que esa es una parte fundamental y lo otro será lo que digan los expertos. La verdad es que hay que escuchar a la gente que sabe el tema, aunque eso es un tema un poco complejo, porque también el virus, y yo he platicado con algunos doctores que nos dicen, el doctor de esto es que todavía no conocemos el virus, todavía no lo sabemos bien, no se sabe a qué funciona, a qué sí. Hay mucha prueba y error a nivel mundial. Esto no es en Guatemala nada más, es a nivel mundial. Entonces, pues hay que darles el apoyo a ellos. Sinceramente, desde la salud lo que hay que hacer es apoyar a esta gente que está trabajando por nosotros. Por supuesto. Y sí, también vemos que también hay algunos médicos que están denunciando que no hay suficiente equipo en los hospitales y los almacenes dentro de los hospitales, pues hay cosas que le faltan, ¿no? Vamos a ver la pregunta de Inga. Dice, ¿el licenciado cree que de colapsar la economía del país se puede dar un estallido social? Miguel, yo sí creo que puede haber un estallido social, ojalá que no lo haya. En lo personal, yo no soy tan fanático de las revoluciones, digamos, de esta forma o de alguna manera los estallidos desordenados. Guatemala ha sido un país que hemos probado en los últimos 20 años ser muy pacíficos. Hemos tenido retos muy grandes, hemos derrocado presidentes sin haber hecho absolutamente ni un solo acto de violencia. O sea, esto ha sido ejemplificante para todo el mundo, sinceramente. Pero sí también
la economía, la bolsa, la hambruna, sumado a temas médicos. Esto es una prueba muy grande para el Estado. Y el Estado tiene que poner a funcionar esos programas sociales y esos programas de ayuda, porque esos programas además deben tener tres características fundamentales esos programas. Uno, deben ser generales, o sea, deben ser para todos, para toda la población. Dos, deben ser suficientes, o sea, lo que hablábamos hace un rato, un bono de 1.000 quetzales posiblemente no va a ser suficiente, pues pensémoslo, mismo si hay que incrementarlo, si hay que dar más. Y tres, deben ser rápidos, ¿sí? Deben llegar ya a la gente. Si no se dan estas tres cuestiones, sí podemos estar en un riesgo de un estallido social ante el hambre, ante la enfermedad, ante la necesidad de la población e inclusive súmenle a eso un tema hasta de salud mental que puede conllevar el que estemos tanto tiempo encerrados, el que estemos sin interactuar, el que estemos en distintas condiciones eh, que no son socialmente a lo que estamos acostumbrados. Por supuesto. Hay una pregunta que dice, pregunta para Juan Francisco Solorzano, ¿cuál es su opinión sobre el sector de la economía informal que viven del día a día y que se trasladan a otro apartamento para ir a hacer sus ventas y que en su municipio de residencia no se encuentran los registros municipales de economía informal? ¿Alguna idea para ayudar a este sector que es considerable cantidad? ¿Es de considerable cantidad? Mire, hay muchísimos sectores de la economía informal. Yo, de hecho, voy a publicar, ahorita se me ha pasado, pero es un comunicado que me pidieron que nos apoyara gente, por ejemplo, que trabaja en el sector del entretenimiento, conciertos, algunos bares, algunas cuestiones, restaurantes, que son gente que muchas veces trabajan a destajo. ¿Sí? O sea, trabajan por una noche, por un día, por un evento, que son trabajadores informales, que trabajan en distintos lugares, que como el caso que ponía esta persona que nos estaba haciendo la pregunta, digamos, este vendedor informal sucede muchísimo, vive en Villanueva, vive en Misco, trabaja aquí en Guatemala, digamos, tiene una venta, tiene una mesa, vende tostadas, hace, no sé, limpia zapatos, tantas cosas que se ven en la economía informal que definitivamente no están registradas. Entonces ahí es donde va la característica que yo les mencionaba de la generalidad, ¿sí? Y de por qué, por ejemplo, alguien hoy me decía, bueno, que nos agarren por número de DPI, pues, y que se lo den a todo el mundo. Sinceramente no tenemos datos de censos confiables, no tenemos registros confiables. Por algo son informales, pues por algo se les llama que están en la economía informal, porque no están registrados. Entonces, yo sí creo que tienen que pensar en soluciones más abiertas. El Estado va a tener que pensar en soluciones más abiertas, más generales, en las cuales a veces el riesgo que se corre es que posiblemente le llegue a algunas personas que tal vez no lo necesitan, pero es mejor dar de más en estas circunstancias que no ya o que no llegue a la gente necesitada. Y es muy curioso, en Estados Unidos sucedió esta situación. En el primer paquete de rescate hubo algunos senadores, sobre todo republicanos, digamos, los más hacia la derecha, que se opusieron o que en principio manifestaron alguna oposición al subsidio al desempleo, porque se estaban dando se dejaron $600 a la semana para todos los estados parejos. Y lo que ellos decían es que $600 era más que el salario mínimo en muchos estados del país y que por lo tanto la gente iba a recibir más dinero por no hacer nada, digamos, por no trabajar, que por trabajar. Y que eso podía incentivar a que la gente misma pues dejara de trabajar. La respuesta del gobierno a esto fue, miren, si yo hago ¿sí? un software, porque literalmente era hacer un software, para poder equilibrar esta ayuda a todos los 50 estados de los Estados Unidos y hacerlo por su salario mínimo, eso me lleva 4 semanas. No dijeron ni siquiera un mes, dijeron 4 semanas. Y entonces la reacción fue, la ciudadanía no puede esperar 4 semanas. Preferimos darle dinero de más a que tengan que esperar a que el gobierno haga un software para poderlo repartir. Y fue aprobado 96 votos a 0, o sea, fue aprobado casi unánimemente en el Senado. ¿Esto qué significa? Ellos están viendo esta situación, ellos están conscientes de que la ayuda tiene que ser rápida y general,
¿sí? Porque si empezamos a decir, a este sí, a este no, entonces ahí ya llegamos en el problema en el que estamos ahorita, que un alcalde va a decidir si lo pone o no en el listado. Quién sabe bajo qué situación. Entonces la forma va a ser, yo creo, que tiene que haber un segundo paquete de medidas que sea general y que sea para todos. Aún así, alguna gente tal vez lo recibirá que no lo necesite. Yo creo que se debe apelar también a la conciencia de aquel que no lo necesite de verdad y que no lo cobre. También hay una cuestión ética de cada uno, pero la idea es que llegue a todo el mundo. Claro, yo creo que también en medio de todo esto, la ciudadanía tiene mucha desconfianza y mucho temor, ¿no? Es tremendo. En el caso de Diego García dice, ¿cómo podemos ayudar un poco con la economía? Vamos a terminar con esta pregunta, pero sí, yo creo que es una pregunta muy sencilla, pero es muy importante. ¿Cómo ayudamos nosotros a nuestra economía? Si tenemos, yo creo que hay varias cuestiones. Una, si estamos recibiendo un salario, estamos dentro de la parte afortunada, digamos que de alguna manera tenemos un salario fijo que lo seguimos recibiendo, sigamos haciendo gastos, no contengamos tampoco algunas cuestiones. No es tiempo necesariamente de ahorrar, digamos, manera tan grande. Yo entiendo que haya gente que tenga miedo y guardar alguna previsión nunca está de más, pero sigamos pagando nuestras deudas si podemos. Sigamos al día en nuestros pagos de los servicios, ayudemos a la gente que seguíamos ayudando, que seguíamos contratando, que si en algún momento hagábamos un servicio de algo, aunque esa gente tal vez no nos esté dando el mismo servicio, si llegaba yo, que sé, alguien, aunque sea sacarme la basura, a pasearme a los perros, que me llevaba la fruta y que ahora pues no lo puede, pues tratemos de ayudar. Si ustedes ya tenían esos gastos contemplados, tratemos de seguirlo haciendo. Y si no, y si no pueden ayudar directamente a esas personas, pues también buscar estos otros iniciativas, estas otras gentes que está ayudando a las otras personas, ¿verdad? Que están repartiendo almuerzos, que están dando bolsas de víveres, que están apoyando con algún tipo de insumo a cierta población vulnerable. Acerquémonos y veamos cómo podemos hacerlo, pero tratemos en la medida de lo posible de seguir consumiendo, porque esta es una crisis eminentemente de demanda, digamos, de consumo. La gente no está consumiendo y como la gente no está consumiendo, la economía se para, ¿verdad? Entonces, fue algo sencillo, pero ojalá y yo creo que si todos los que tenemos la posibilidad lo hacemos, pues qué bueno. Claro, es ir tejiendo y como tú decías, pues ir, no dejar este tema de la solidaridad y ser más humanos, ¿verdad? A veces es difícil pensar cómo ayudamos a otros, en el caso de las escuelas, por ejemplo, que están dando los víveres y eso, quizá podemos también nosotros colaborar ahí con el vecino, con la gente adulta mayor que no está trabajando, que digamos todas estas cosas. Y bueno, para finalizar, yo quisiera comentarles que Juan Francisco en algún momento mencionó el tema sobre la salud mental, y eso es muy importante porque realmente eso, o sea, todo esto engloba todo esto. Entonces, el día de mañana vamos a tener una entrevista con una psicóloga egresada de la Universidad de La Habana, y creo que va a ser un momento también muy especial y muy importante para que todas y todos podamos decir, bueno, yo me siento así, ¿cómo enfrento esta crisis? Porque esto es algo nuevo que nos está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esta crisis de nuestro hogar, con nuestros hijos, sin trabajo, muchos, incluso mencionabas el tema de Rayuela, y me decía Byron Vázquez, que es el dueño de este lugar, me decía, mira, es preocupante porque ahora ya hay artistas y gente conocida, gente con quien nos intentábamos tomar una cerveza o algo, y que ahora llegan por un plato de comida, porque quien menos imaginamos necesita ahora un plato de comida. Entonces, todo esto afecta a la gente. Podemos ver la cantidad de personas que están preocupadas por su situación emocional, ¿verdad? Y eso es muy importante. Juan Francisco, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Fueron 55 minutos sumamente enriquecedores. Yo creo que, como mencionaba, a muchos de nosotros nos cuesta entender un poco la parte económica y es muy complejo, pero al final, como nos hablaste, se nos hace mucho más sencillo de poder entenderlo. Creo que es muy lógico,
tenemos propuestas de parte tuya que podemos implementar desde donde estamos y también pues entendemos que hay retos para el Estado, pero no estamos tan graves en este momento, es mi percepción. Todavía no, y hay un espacio para que ojalá no estemos más graves y también, como tú decías, podemos hacer mucho para no llegar a las peores situaciones. Claro, esta casa es tuya, siempre Prensa Comunitaria tiene las puertas abiertas para ti. Cuando quieras, por favor, vamos a seguir conversando. Yo estoy segura que vamos a tener otras pláticas. Seguro que sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todas y todos. Y por favor, leer los comentarios, hay muy buenos comentarios ahí para ti. Perfecto, y bueno, gracias a todas las personas por conectarse. Nos vemos mañana nuevamente a las 8. Feliz noche.